Patricia, compartir esta experiencia contigo y con todos ustedes. Cuando yo hace muchos años nombré mi Instagram, así como tú lo mencionabas, Patricia, como los excluidos, yo en ese momento estaba viendo la exclusión como una oportunidad y de alguna otra forma le estaba dando a todos los excluidos de mi sistema familiar una oportunidad de marcar la diferencia entre todas estas circunstancias desfavorables que dentro de todo nos atañen y nos arropan dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra familia, ¿no? Para mí la exclusión es un proceso muy doloroso para algunos cuando nos quedamos en la queja y en el reclamo de lo que pudo haber sido dentro de nuestro sistema, pero también es una gran oportunidad para resarcir todas esas patrones de conducta que a veces nos atañen y que corresponden a nuestro sistema. Eso es la exclusión familiar. La exclusión familiar es una oportunidad que te da la vida, que te da tu sistema a hacerlo completamente diferente. Sí. O sea, que nosotros pudiéramos comprender que la primera exclusión de la cual somos, y voy a poner entre paréntesis la palabra víctima, es la exclusión que tenemos en la familia, ¿no? Bueno, de hecho, entre las heridas del niño se trabaja la herida de la exclusión como una herida que a veces cargamos con mucho peso durante toda la vida, ¿no? Sí, correcto, Pudiéramos decir correcto. que esa herida de exclusión o esa sensación, ¿no? Porque a veces a mí me gusta decir que a veces a nosotros nos excluyen eh, y a veces nosotros también en esa sensación de víctimas que a veces nos colocamos por ser excluidos, también tendemos a autoexcluirnos. Es Correcto. decir, nosotros tenemos allí como un mecanismo muy, muy complejo, muy de difícil comprensión, inclusive para lo terapéutico, de cómo se crea eso de decir, bueno, yo fui excluida y luego entonces yo me autoexcluyo o también me vuelvo excluyente, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tenemos que identificar qué es la verdad, o sea, todos en algún momento, y yo digo que en toda familia existe una persona que se siente completamente diferente al resto, que de alguna forma se siente como excluido, o se siente rechazado, o se siente apartado, o no mirado, o no querido de alguna forma por algún miembro de la familia. Siempre hay uno en la familia. En toda familia, de alguna otra forma, existe una persona que tiene esta sensación. Pero la exclusión no solamente es hacia lo que nosotros excluimos, incluso nosotros como seres humanos tenemos que identificar qué parte de nosotros mismos estamos excluyendo, qué parte no hemos tomado de nosotros mismos a la hora de excluir. Cuando yo excluyo es porque posiblemente hay cosas que yo no estoy reconociendo dentro de mí, hay cosas quebradas, hay cosas rotas, hay cosas que me limitan a relacionarme de una manera íntegra, de una manera más amorosa con el otro. Y si yo estoy excluyendo es porque posiblemente hay gran parte de cosas en mí que también estoy excluyendo de mí misma. Entonces, tenemos que identificar, Patricia, definitivamente qué es lo que estamos excluyendo en nuestra vida. Porque no solamente es que podemos estar excluyendo a lo mejor un tío, a un hermano, a una madre o a un padre en un momento determinado, a una abuela, a un perpetrador o a un violento, a un drogadicto, a una prostituta. O sea, no solamente es excluir a esos personajes que también forman parte de nuestra historia, sino también qué situación en nuestra vida estamos excluyendo. Estamos excluyendo el divorcio, estamos excluyendo el abandono, estamos excluyendo la emoción, estamos excluyendo qué es lo que verdaderamente estamos excluyendo. Sí. Nosotros como seres humanos, los seres humanos de otra forma, estamos llamados al amor, estamos llamados a la integración y estamos llamados al pertenecer. Todos queremos pertenecer. Entonces, a veces cuando no reconocemos, cuando verdaderamente no estamos identificando que en situaciones repetitivas dentro de nuestra historia, con distintos personajes y con distintas circunstancias. Sí. Bueno, hay un principio que es el principio de la pertenencia, ¿no? Que todos tenemos el derecho de pertenecer, todos tenemos un lugar en el sistema
Y hasta ahí la frase tiene fuerza, es Ujú, decir, no solamente al sistema familiar, sino también yo tengo derecho a pertenecer a mi empresa, yo tengo derecho a pertenecer al lugar que habito, ¿no? Y esa pertenencia, de una u otra manera, cuando ujú, no la tengo, pues regularmente yo siento que estoy como en una sobrevivencia, ¿no? En un estado de absoluta sobrevivencia. Y desde allí, esa sensación de que yo me puedo morir en cualquier momento, pues a mí me va a acompañar ujú, por el resto de mi vida. Entonces, a veces, que es un poco lo que hemos hablado, Oraima, la forma como yo siento que me están excluyendo ujú, es muy sutil. ujú, Porque bueno, si yo llego a un lugar X, y a mí todo el mundo, o algunas personas, como dicen en Venezuela, me tuercen los ojos, ¿verdad? Bueno, eso es ujú, obvio, ¿verdad? Eso es ujú, obvio. O lo que aplicaba uno cuando uno estaba en el liceo, que era la ley del hielo, ¿no? O sea, nadie le habla a, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú, Pero a veces nosotros sentimos exclusión, sobre todo en este desarrollo de la tecnología, en estas formas ahora de comunicarse. A veces nosotros sentimos la exclusión sutil, que es como una sensación que te da aquí, porque a veces la exclusión no ni siquiera la digo, sino que yo la siento. O sea, yo ujú. siento que no me, bueno, porque al final todo tiene que ver, como decía el maestro Hellinger, tiene que ver con la mirada, ¿no? Si tú no me miras, dicen en biodanza, si tú no me miras, yo no existo. Si tú no me miras, yo no existo, ¿no? Porque yo me identifico en el otro, o sea, yo me hago a través de la mirada del otro. Entonces, a mí me gustaría que para comenzar esta parte, le preguntáramos a nuestros amigos que nos están acompañando hoy, ¿cómo sienten ellos hoy en día que son excluidos? O cómo ellos le dan un palo cochinero a alguien cuando no quieren que esa persona esté cerca de ellos, ¿no? ¿Cómo sentimos nosotros la exclusión en el 2020, en este momento? Por favor, nos pueden escribir en el chat, y creo que hay un micrófono abierto por allí, porfa, si lo pueden cerrar. Y mientras ustedes escriben esas formas sutiles de exclusión, yo los voy a leer de dónde vienen. Aquí está mi Vanesita, dice, gracias, mi amor. Sabes, llamadas ambas, gracias, mi amor. Un abrazo inmenso. No te pierdo la vista, Vane. Vaya Eh, Vanessa. Vanesita. Eh, Nacari está aquí, Nacari creo que está en Argentina, Caracas, Mafe está en Caracas, República Dominicana, Noemí, Tenerife está Cris, Ana Yuraima está en Los Realejos, Tenerife, eh, Sandra Beatriz, López, en Beatriz Argentina. está en Madrid, Bárbara que es Ibori está en Caracas, ok, Adit está, Adit en Caracas, mi amiga Ligia está en la isla de Margarita. Entonces vamos a conseguir a ver qué nos escriben aquí nuestros amigos. Beatriz está en Madrid, Sandra está en Argentina. Adit dice, la exclusión lo siento y lo transmito ignorando, no viendo a la otra persona. ¿Qué formas tienes de ignorar? Yo tampoco las pierdo de vista, a mi amada. Aquí desde Caracas las abrazo. El asunto de la exclusión yo la puedo sentir a través de que me lee los mensajes pero no me responde. O quizás el que estamos varios conversando y no me mira. O si yo hablo, evita mi mirada y se dirige a otros. Por ejemplo, Ujú. Ulises, Fíjate gracias. Ajá. qué interesante eso, Patricia, que te están Sí. comentando allí, porque generalmente nosotros no podemos identificar afuera de nosotros mismos algo que nosotros no tengamos como una memoria instaurada dentro de la información
consciente o inconsciente de nuestras memorias familiares o de nuestras memorias ancestrales, ¿no? Y generalmente todas esas cosas sutiles, como tú lo dices, hacen que nos volvamos, que excluyamos a alguien o que nos sintamos de alguna forma como autoexcluidos, Ujú. autoexcluidos dentro de una circunstancia. Y esa persona que se siente rechazada o que ha sido rechazada o que de alguna forma ha identificado la exclusión dentro de su sistema familiar, posiblemente se siente así por varias razones. Y una de ellas es que a lo mejor está implicada sistémicamente por alguna persona que fue rechazada dentro de su sistema, ¿ok? Por un miembro de la familia, ella se autoexcluye porque de alguna forma estoy siendo leal a esa persona que excluyeron dentro de mi sistema familiar. Otra de las razones puede ser que yo he sufrido tanto esto que ha ocurrido dentro de mi sistema, esto ha sido tan doloroso para mí, que entonces yo, en búsqueda de preservar mis emociones, en búsqueda de protegerme del dolor y del sufrimiento, entonces yo prefiero replegarme ante ciertas circunstancias. Y sin embargo, yo sigo atrayendo sutilmente esos momentos que me hacen sentir rechazada, porque desde que yo como dices tú, te torcí los ojos, ya yo me siento ofendida porque te estoy viendo y sé que me estás rechazando. Entonces, a veces somos como imanes para atraer esos simples detalles. Y la otra es que todos los seres humanos, como decía al principio, estamos en búsqueda de pertenencia y amor, ¿no? Y entonces, a veces, antes de creer que otro pueda ser capaz de rechazarnos en un momento determinado, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos dice, entonces yo te rechazo primero, pues. Entonces yo te Mm. rechazo primero, porque antes de que tú me abandones, yo te abandono a ti. Entonces, de igual forma, entonces yo me repliego y sutilmente sigo atrayendo esa cantidad de situaciones en mi vida, porque soy yo la que no está incluyendo gran parte de las cosas que todavía no integra en ella misma y dentro de su historia, por supuesto, ¿no? Esto no lo hacemos a veces consciente o inconscientemente hablando, pero todas estas cosas o estas cosas sutiles, como tú las llamas, que pudiesen ser insignificantes, nosotros no nos sentiríamos identificados con ninguna de estas cosas si eso no formara parte de nosotros mismos. Bien sea porque lo hagamos por protegernos de los demás, bien sea porque lo hagamos para preservar nuestras emociones, bien sea porque estamos de alguna u otra forma siéndoles leal a un excluido dentro de nuestro sistema familiar que estás pidiendo en ese momento como reconocimiento para que lo miremos, o bien sea, como le decía, esa costumbre de que antes de que tú me abandones a mí, entonces yo te abandono a ti. Sí, es como la dinámica de la exclusión. Yo siento, Oraima, que es un juego como macabro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque si yo traigo de pequeña en mi herida de exclusión, bueno, en definitiva, siempre voy a toparme con alguien, bueno, eso que llaman que me dejen azul, ¿no? Que yo siento, y desde que hablamos la primera vez te lo dije, todas las personas que yo he sentido, ahí me meto en esa busaca, cuando la dejan en azul, se le despierta una cosa, que es una cosa que va más allá de lo racional, ¿no? Y yo siento que es una manera de decir, no me estás mirando, o sea, no me estás respondiendo, me estás dejando en lo vacío, en la nada, ¿no? Uh Y yo -huh. siento que es como una acomodación tecnológica al no mirarme, al no poder sentir que el otro me está mirando y me está tomando en cuenta. Y, Claro. y es interesante, Oraima, sobre todo en el caso de los celulares o los móviles, como dicen aquí en España, porque hay personas que no lo, y es ahí quizás el tema interesante, es decir, hay personas que no lo hacen conscientemente, Uh no lo -huh. hacen, no es que te quieren dejar en azul, no es que uno llegue a una fiesta y no te quieren saludar, es que ahí no hay resonancia, o sea, es que hay personas que dicen, no, es que aquel no sé qué, ni sé cuánto, no me vio, no me saludó, y el otro dice, pero es que no estaba pendiente de eso, no estaba atento a esa situación, ¿no?
Por eso es que bien se dice que no es lo que nos sucede, sino cómo tomamos lo que nos sucede, así de sencillo. Como les decía al principio, todo ser humano va en búsqueda de pertenencia, todos, todos desde nuestra raíz más primaria vamos en búsqueda de pertenencia y de amor. Y cuando de alguna u otra forma nosotros hemos formado parte en nuestras familias del rechazo, del desamor, de la desatención, de las heridas primarias de nuestra historia, de las heridas primarias que poseemos como niños interiormente, pues entonces posiblemente seamos muy rísperos para darnos cuenta de todos esos detalles que nos afectan considerablemente, porque todos queremos ser aceptados, todos queremos ser valorados, todos queremos ser vistos, todos queremos ser queridos de alguna forma. Cuando cesa esa búsqueda, posiblemente, cuando cesa esa búsqueda incesante de el sentirnos aprobados por otros, cuando cesa esa búsqueda incesante de sentirnos queridos por otros, dejaremos de sentirnos ofendidos. Ofendidos porque el otro no me contestó un mensaje, ofendidos porque el otro me dejó como dices tú, en blanco en las redes, o nunca me miró, o nunca me contestó, o nunca me vio. Entonces, el tomar verdaderamente, o el ver, o sea, o el percibir las cosas desde lo que nos regala nuestro sentir, más que lo que nos regala nuestro pensamiento, es fundamental. Porque la mente siempre va a tender a hacernos todo muy complicado y la mente va siempre a alimentar nuestro ego. Entonces, generalmente, tendemos a pensar, es que el otro me está rechazando, es que el otro no me quiere, es que el otro me hizo una cosita así, entonces exacerbamos la situación a veces. Pero si nosotros verdaderamente sintiéramos de dónde proviene eso que nos están haciendo el otro, a lo mejor nos diéramos cuenta que no es tan grave. Si verdaderamente lográramos descifrar la sensación, describiéramos con una sensación lo que nos está regalando en ese momento la circunstancia. Si nosotros tomáramos conciencia, eso es tomar conciencia, darme cuenta si verdaderamente la persona que está haciendo lo que está haciendo con intención o no. Y si lo hace con intención, posiblemente entonces existe una identificación mía o una contratransferencia mía con el otro, ¿entiendes? Cuando yo creo que la persona que me está haciendo lo que me está haciendo, me lo está haciendo a propósito. Es que ella lo hizo por fregarme, ¿viste? Ella me está haciendo tal cosa porque es que ella me quiere fregar, o sea, qué sé yo, ¿entiendes? Entonces, esa clase de situaciones nos abordan completamente, todo el tiempo. No Nos somos, abordan y nos incapacitan, Uraima. Yo siento que llega un momento que es tanta esa sensación de querer pertenecer y ser amado, como tú dices, que llega un momento en que yo digo, no voy más, no insisto más, no hago más, ¿no? Y ahí te correcto. pierdes el regalo de la vida. Ahí te pierdes el regalo de encontrar que cada persona es diferente, por ejemplo. Por Que tú supuesto. inclusive un día vas a ser diferente a lo que hoy eres, ¿no? Por supuesto, pero es que quien se queja en esas situaciones, cuando nosotros nos sometemos a situaciones como esas donde nos sentimos incómodos, bien sea porque estamos excluyendo a alguien o porque nos sentimos diferentes y nos sentimos excluidos dentro de nuestro propio sistema familiar, quien se está quejando en esa situación no somos nosotros como adultos, es el niño dentro de nosotros. Entonces, porque yo desde el adulto puedo asumir la responsabilidad y puedo ir en búsqueda de la reconciliación y la vida. Pero quien se queja cuando estamos en esas circunstancias como como la que tú estás mencionando, quien está sufriendo en ese momento es tu niño, quien está sufriendo en ese momento y quien está identificando toda esa clase de situaciones desfavorables, porque el marido la dejó, porque es que la amiga no me quiere, porque es que no me contestaron un mensaje, porque todos en algún momento determinado de nuestra vida estamos sometidos a circunstancias como esa que, como dices tú, te paralizan completamente Sí, porque estamos alimentando al niño que no quiere crecer. Entonces seguimos alimentando al niño que está sufriendo, seguimos alimentando al niño que no está asumiendo responsabilidad ante la situación, porque a veces preferimos sufrir antes de aportar a la solución a esa circunstancia, ¿no? sí. Como dice el maestro Hellinger, sufrir es más fácil que asumir la Sí, solución. sí, Aquí correcto. Vanessa nos dice, cuando nos sentimos aludidos eh, por la exclusión, me conecto con mi niño herido, definitivamente. Noemí dice, cuando te dejan en visto. Maga dice, en mi familia, mi papá, mi mamá y hermano son marinos y mis padres están divorciados. Los momentos en los que estamos juntos los cuatro,
cumpleaños, etcétera, nunca tengo nada en común que hablar con ellos, porque solo hablan de temas relacionados con este ámbito. Ah, son marinos, deben ser buzos o algo de esto, ¿no? ¿Qué Ok. significa eso? ¿No? Dice Mala. Cuando no quiero que alguien vaya a mi cumpleaños, Ninosca. Espero que ese alguien no sea yo, Ninosca. Rubén y Mariela dice, gracias, qué buen tema. Yo me he sentido diferente muchas veces de mi familia porque pensamos diferentes, sobre todo en el tema de la sexualidad y en el tema de la espiritualidad. Y Ana Yuray me dice, con ausencia de palabras, así ella siente la exclusión o simplemente mirando para otro lado, que es la torcida de ojo Sí, la torcida social. de ojo sutil, la torcida de ojo sutil. La sutil, sí, cuando no se, exactamente. Es que generalmente nosotros identificamos la exclusión cuando nos sentimos excluidos o cuando nos sentimos diferentes, estamos rompiendo con el hecho de que nadie es, estamos siendo arrogantes de alguna otra forma. Ujú. Cuando yo excluyo alguna circunstancia, alguna persona, alguna situación de mi propia vida familiar, personal, social o qué sé yo, entonces estamos siendo arrogantes porque de alguna otra forma yo no me estoy colocando en el derecho, como decías tú hace rato, en el derecho primordial de que todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la pertenencia. Que es necesario en algunos casos poner límites a ciertas circunstancias que verdaderamente son abrumadoras, por supuesto que sí. Los límites son necesarios, necesarios sobre todo cuando estamos hablando de un perpetrador, cuando estamos hablando de pronto de un asesino, cuando de pronto estamos hablando de un ladrón, cuando estamos hablando de un estafador. Pero entonces cuando estamos hablando de ciertas situaciones que ya rompen con lo que nosotros pudiéramos considerar normal, pero de alguna forma cuando yo excluyo a mi prima porque yo no quiero que ella vaya, ¿verdad? A la fiesta, porque es que a mí me cae mal, sencillamente a mí me cae mal. Ella tiene algo, porque así nos pasa también, es que Ujú. ella tiene un no sé qué, que no sé qué es, pero es que a mí me cae mal. Ya va, pero tienes que identificar bien que es precisamente eso que tú estás viendo, identificando en la otra que no estás viendo y no estás reconociendo en ti misma. Por eso decía, somos muy buenos identificando en lo exterior cualquier cantidad de cosas y situaciones, pero no estamos a veces aptos para identificar las partes rotas y las partes no sanadas dentro de nosotros mismos, ¿no? Y no nos gusta mirar, no nos gusta mirar. Ese es el problema, Sí. que a veces no nos gusta mirar. ¿Por qué me cae mal mi prima o por qué me cae mal mi papá? Es que no lo soporto, no lo quiero. Y mi mamá es insoportable, ¿sabes? La detesto, la mujer es súper tóxica, por decirte algo, porque hay casos así de complicados y así de graves en algunos sistemas. Sí. Entonces, cuando yo no estoy viendo con compasión esa situación, yo no estoy mirando con amor. Entonces yo estoy tan identificada de alguna otra forma con esa persona a la cual yo estoy rechazando, ¿verdad? Cuando miramos compasivamente al otro, es porque por supuesto hemos logrado un grado muy alto en cuanto a nuestro nivel de conciencia, entre muchas cosas, y hemos logrado de pronto un grado de sanación, aunque yo siempre digo que el proceso de sanación para con nuestros padres, para con nuestros familiares, para con aquellas personas que nos irritan, que nos han afectado en nuestra vida, es muy largo, Patricia, eso puede durar toda la vida, ¿sabes? De Toda la pronto, vida. toda la vida puede lograr ese proceso de sanación, ¿no? Entonces, lo interesante es preguntarse qué tan compasivos estamos siendo cuando rechazamos a otros. Porque yo no estoy actuando desde el amor, cuando yo tengo la facultad o me quedo con el derecho de rechazar a alguien en un momento determinado. Cuando a mí no me gusta sentirme rechazada, cuando a mí no me gusta sentirme poco reconocida o admirada o no querida por alguien en un momento determinado, ¿no? Sí. Sí, es una moneda, es la misma moneda vista de diferente, la cara o la cruz, ¿no? Ujú. Si yo excluyo o soy excluida, es la misma dinámica, que igualmente la revisión me lleva a mí, no me lleva a otro lugar, ¿no? Por El otro no supuesto. tiene, el otro no tiene nada,
nada que ofrecerme sino el regalo de lo que me hace sentir. Por, Ese es el regalo del otro. por Si el supuesto. otro me está excluyendo, es un regalo para mí. Y si yo estoy excluyendo al otro, solamente con preguntármelo, ya me está haciendo el regalo, ¿no? Y esa palabra que tú acabas de decir hace rato, que es la arrogancia, ¿no? A veces nosotros cuando excluimos, bueno, Ujú, efectivamente, nosotros construimos lo que no nos gusta de nosotros, lo construimos en el otro, ¿no? por supuesto. Y eso que no me gusta de mí, o sea, qué es lo que no me gusta de mí? ¿Cuáles son esos aspectos sombríos que están allí, que no los quiero ver y que el Ujú. otro desde su infinito amor por todo y por la totalidad me dice, aquí te lo muestro, mi amor, aquí está lo que tú no quieres ver, ¿no? Y por eso es tan interesante lo que es la sensación, o sea, qué es lo que me está generando a mí esta sensación de exclusión? ¿Qué es lo que Es a mí eso, realmente me está es eso, generando? que todos como seres humanos tenemos la facultad de aprender a leer nuestras sensaciones y las sensaciones Ujú, es reconocer todo estímulo que nos llega a través de los órganos de los sentidos. Si nosotros de verdad silenciáramos un poco esta, o sea, la cabeza, que es la que nos regala cualquier cantidad de producciones en un momento determinado, y empezáramos a descifrar y a leer el lenguaje de todas esas sensaciones que percibimos en nuestro organismo, ¿qué nos regala? ¿Qué estoy sintiendo? Como dices tú, el solo hecho de yo poder identificar lo que me hace sentir una persona, ya es por ejemplo, oye, Pedro me cae mal, él me hace sentir rabia, por decirte algo. Ya el solo hecho de decirme a mí misma, esta persona me hace sentir rabia, ya yo estoy identificando perfectamente la emoción que yo estoy sintiendo y además le estoy quitando el poder, porque soy yo la que está identificando y estoy tomando conciencia de la emoción que estoy sintiendo en un momento determinado hacia otra persona. Pero entonces ahí de verdad la otra persona merece que yo sienta rabia por él, ¿sabes? Cuando a lo mejor no me ha hecho nada o de verdad me ha hecho algo y mi mecanismo de defensa ante esa circunstancia o ante esa situación es sentir rabia por lo que me está ocurriendo. Entendiendo también que la rabia no es otra manifestación más originada del miedo, ¿no? Y que detrás de ujú. toda persona iracunde, detrás de toda persona que siente ese tipo de situación tan dramática, o sea, porque, bueno, somos seres humanos y es normal también sentir rabia. Eh, Proviene de un niño herido, de una persona que sufre, aquella persona que te muestra esa cara o que tú te sientes rabiosa ante una circunstancia, seguramente tú estás sufriendo por algo que todavía no identificas. Así es. Aquí te preguntan, Oraima, hay varias preguntitas que tienen poder, Ok. o son poderosas, mejor dicho, no tienen poder. Aquí Gemini dice, ¿cómo puedes distinguir que esas situaciones sean por exclusión o por la herida del rechazo del niño interno? Esa es una. Ujú. Y Boris dice, hola, mi madre se cayó el 11 de enero del 2020 y y desde que se recuperó me odia, no quiere saber nada de mí y habla mal de todo lo que vivió conmigo. Y decidí poner límites y dejar de verla. Yo la estoy excluyendo con esa actitud. Esa es otra pregunta. Maga dice, yo creo que mis papás buscan cualquier excusa para hablarse y ese es como el tema más armónico entre ellos. A veces me hago la dura, pero efectivamente me siento fuera de lugar y eso me duele. Y ahí empezaste el trabajito. Sí, 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 por supuesto. Mm, Ya ahí generalmente empezó el trabajito. Eh, así, eh, aquí eh, dice Sandra, déjame leer aquí, Omaira. En mi caso de niños lo sentimos mucho, sentíamos que con nosotros era diferente que con mis primos por el lado paterno, incluso con los regalos. Y eso ha generado muchas asperezas ahora que somos adultos, en especial mis hermanos hacia mis tíos. Y aquí Vanessa pregunta, cuando excluimos a los gobernantes de un país, bueno, lo perpetuamos dentro de nuestro país. Cuando excluimos a un gobernante de nuestro país, lo perpetuamos considerablemente en nuestro país. Así es volvemos a sencillo. votar por ellos, pues. Sí, volvemos a votar por ellos una y otra vez. Eh, ¿Qué le... Repíteme la primera pregunta, Patricia, porque fueron la- muchas preguntas al mismo tiempo. ok, ¿cómo puedes distinguir Ujú. que esas situaciones sean por exclusión o por la herida de rechazo del niño interno?
Bueno, es que una situación está relacionada con la otra. Generalmente la exclusión toca, es como un síntoma, es un síntoma de todas nuestras heridas internas, ¿sabes? Es un síntoma, es como un síntoma más cuando nos duele la cabeza, cuando estamos enfermos, sentimos la exclusión debido a las heridas correspondientes de abandono, de desamor, de rechazo, de juicio, o sea, que podemos haber tenido desde nuestra infancia, ¿no? Pero si ya yo tengo esa sensación o esa herida, o sea, esa herida te está diciendo que el síntoma es que me siento excluida, ¿sabes? Que me siento excluida en un momento determinado. Si yo sufro por una circunstancia o si yo sufro por una situación determinada, bien sea porque soy yo la que estoy rechazando o es el otro el que me está rechazando a mí, entonces hay una parte de ti, de tu niño interno que está sufriendo, que está sufriendo una herida, que te puede hacer sentir excluida o no en un momento determinado. Así es. La de Iboris que dice que su madre se cayó y desde que se recuperó habla mal de ella y ella decidió alejarse, que si Ujú. eso, si ella está excluyendo a su mamá. No, como yo decía, siempre y cuando ella, yo digo que en momentos determinados a veces el establecer límites es necesario. Yo no tengo por qué permitir que una persona me rechace, me violente, me transgreda o me ofenda o me humille en un momento determinado, porque yo también tengo que cuidarme de lo que me ocurre o de lo que le permito a otro que, que, que me haga de alguna otra forma, ¿no? Pero si yo estoy estableciendo ese límite desde la rabia, ¿sabes? Desde la rabia de que esta vieja el carrizo, que tú sabes, porque es que me tiene harta, porque es que ya de verdad yo no sé qué más quiere ella de mí, o sea, ese tipo de situación, ya entonces yo no estoy estableciendo límites sanos con mi mamá. Yo puedo establecer sí, límites sanos con su mamá. Posiblemente la mamá, a través de ese rechazo que está sintiendo por haber sufrido un accidente, ¿verdad? Está buscando la excusa perfecta para ella transmitir una cantidad de cosas que en un momento determinado no pudo decir. Aquí no es o sea, a lo mejor el detonante ha sido que la señora se cayó y sufrió un accidente. Pero esto que ella está expresando no, seguramente no es de ahorita. Es algo que hay que ahondar y que hay que revisar el porqué la actitud de la señora a partir de ese accidente, eh, eh, en contra de pronto de esas personas que están alrededor de ella, ¿no? Si la persona escoge alejarse, todo lo que pueda ocurrir es válido, todo lo que ocurre es perfecto. Pero si yo me estoy alejando de ti, entendiendo de que esa persona que está tomando esa actitud irreverente, ofensiva o lo que sea, está sintiendo eso porque esa persona está sufriendo y a lo mejor no consigue las mejores formas de expresar sus emociones porque se siente además incapacitada dentro de esa circunstancia de haber sufrido un accidente. Entonces, si me estoy limitando o le estoy poniendo distancia porque yo también tengo que cuidarme del otro que me está haciendo sentir o me está ofendiendo, me está agrediendo, tengo que hacerlo desde el amor, desde la compasión, desde la compasión que yo digo que es un alto más grado del amor. El acto más grado, después del amor, después del amor viene la compasión. Y Ujú. entonces el amar compasivamente es una de las cosas que se nos hace, es uno de los desafíos más grandes que se nos pueden hacer como seres humanos. Amar compasivamente es muy difícil y a veces confundimos incluso la compasión con la lástima. Cuando yo siento lástima, lástima y compasión no son lo mismo. Yo siento lástima por ti cuando yo entonces me asocio a tu dolor y entonces genera una energía que más bien se multiplica. Y si tú sientes rabia, entonces yo siento muchísima rabia por lo que a ti te está sucediendo y ahí no hay solución. Ahí no hay postura de reconciliación a esa circunstancia cuando yo siento lástima por ti. Cuando yo siento compasión por ti, yo reconozco que eso que te está sucediendo, mamá, es tuyo y no mío. Y ahí sí puedo aportar todas las soluciones posibles o darte la oportunidad posible para solventar esa situación que tú estás viviendo, preservándome yo, preservándome yo a lo mejor de tu maltrato. Eso es válido. Y respiramos un poquito.
Eh, José Gregorio Labrador dice, al excluir también es para que el efecto espejo no afecte al excluyente. El efecto espejo. El Sí, que yo me miro en el otro. Sí, por supuesto. Sí, sí, por sí, supuesto. No nos queremos mirar en el otro. Nos cuesta muchísimo. Entonces, de alguna u otra forma, todos somos excluyentes. Excluyentes en sí, un momento determinado, porque nos cuesta mucho mirarnos en el otro. Cuando, sí, cuando de pronto, sobre todo, esa persona es se refiere a mi mamá, o se refiere a mi papá, o se refiere a mi pareja, y aquellas cosas que no me gusta ver en él, ¿sabes? sí, No nos gusta vernos en el otro, entonces generalmente nos resulta más fácil, más bien echarle la culpa al otro de lo que nos está ocurriendo en un momento determinado. sí. Esa frase de Oraima que nos ha acompañado toda la vida, eh, que los ojos son el espejo, el reflejo del alma. Ujú. Y bueno, las constelaciones familiares nos dicen que es a través de la mirada cómo se sana, ¿no? Sí, Solo correcto. cuando soy capaz de mirarte, ¿no? Es que yo puedo sanar porque te veo en tu completud, te veo como eres y me veo también como yo soy, ¿no? Claro. La mirada es súper sanadora. Bueno, dice dice que cuando miramos al otro es porque hay un de Toro, creo que es el que hizo la biodanza, creo que es el apellido Toro, Rolando ¿verdad? Toro. Rolando Toro, correcto. Cuando te miro tengo noticias mías. Bueno, noticias, tengo noticias de mí, sí. Ajá. Eh, Entonces, eso es lo más difícil, como decía una de las muchachas que acaba de escribir. Mirarnos en el otro es muy complicado, es muy doloroso, es muy difícil. A veces sí, ahí es cuando no entendemos cómo trajimos a nuestra vida a una pareja perpetradora o infiel, o atrajimos a nuestra vida a que todas esas cantidades de situaciones desfavorables, porque nos cuesta mucho mirarnos en el otro, nos cuesta muchísimo mirarnos en el otro. Entonces, por eso te decía que esas circunstancias eh, difíciles, difíciles. Primero tenemos que reconocer qué tan excluyentes somos. Primero tenemos que reconocer las partes rotas dentro de nosotros mismos, reconocernos imperfectos e ilimitados como seres humanos, para entender que ujú, no tenemos la potestad de excluir, porque todos de alguna u otra forma vienen a cumplir una tarea maestra en nuestra vida, maestra, maestra en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros logramos aprender de esas circunstancias desfavorables, dolorosas, excluyentes, que nos ha convertido en algunos casos en víctimas y perpetradores, que bueno, ya eso es un tema que puede ser muchísimo más profundo, Patti, o sea, nos damos cuenta de que no somos diferentes al otro, no somos sí, distintos al otro, porque cuando yo rechazo a Maduro, o cuando rechazo o yo rechazo al sistema, o cuando yo rechazo, yo estoy siendo igual de excluyente en un momento determinado. así es. Sí. Brigitte Charpentier, que bueno, es reconocida en el mundo de las constelaciones familiares, tiene una frase que a mí me resulta muy sanadora y a veces hasta difícil, se me olvida, cuando la tengo que aplicar a veces se me olvida, pero dice, gracias por ser exactamente como tú eres. Cuando cuando hay algo que nos está movilizando, ella dice Ujú. que hay que decir gracias por ser exactamente como tú eres, porque si tú eres como tú eres, yo ejerzo mi derecho de ser como yo soy. Sí, bello, Sí, espectacular, así mismo es, pero nos es muy cuesta, lindo. como te estoy Sí, diciendo, nos cuesta muchísimo. nos cuesta muchísimo. Llegar a ese nivel es que no, nos cuesta enormemente, Patricia. Sí, Enorme. Llegar a ese nivel compasivo de mirar al otro desde esa postura nos cuesta muchísimo, porque los seres humanos estamos acostumbrados de alguna forma, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo alrededor del mundo, en esta situación del encierro, del virus y todas estas cosas, estamos actuando desde nuestros niveles más primarios de supervivencia, como decías tú. Entonces, ujú, si yo simplemente mi sistema es el querer sobrevivir a todas estas circunstancias, yo me voy a preocupar más por lo que yo necesito tener para estar medianamente, sentirme feliz, que verdaderamente apostar al amor que yo debería de sentir por el prójimo,
en un momento, o la solidaridad o la compasión que yo en un momento determinado pudiese sentir por el otro dentro de estas cosas que nos están sucediendo. Entonces, ¿qué tan compasivo, qué tan amorosos, qué tan incluyentes somos en un momento determinado cuando dentro de estas circunstancias estamos pensando primero en nosotros y después en los demás? Sí. A mí me gustaría, voy a leer aquí esto que dice Ligia, porque me gustaría que habláramos un poco, Oraima, de la justificación que hacemos todos de la exclusión. O sea, yo justifico las razones por las cuales excluyo. O sea, yo lo tengo plenamente justificado porque te rechazo, te odio, me caes mal, el calificativo que tú quieras, ¿no? Aquí Ligia pregunta, ¿es estar consciente de cómo te vas de la buena conciencia a la mala conciencia? Dice. Totalmente. Muy bueno, Ligia, así mismo es, así mismo Sí, es. sí. Y luego José Gregorio, bueno, amigo, maestro, dice, para luego entender que el otro soy yo, para Para llegar a luego, esa conclusión tan sencillita. tan simple, pero no tan simple. Tan simple, pero no tan simple, ¿verdad, José Gregorio? Ay, Dios, qué cómico. Quitarme mis ojos para mirarte y ponerme los ojos tuyos para mirarme, decía Moreno. Ujú. Y Justificación de generalmente, la exclusión. no, la justificación no hay excusa, porque nosotros no queremos justificar la exclusión, lo que queremos justificar es el sentimiento y la emoción que nosotros sentimos. O sea, nosotros no queremos justificar la exclusión, no hay excusa para la exclusión, no hay excusa para que tú te sientas con derecho a rechazar a alguien en un momento determinado, porque esa persona tuvo el mismo derecho que tú de ser lo que es, de ser lo que es, por alguna razón dentro de este sistema, y todos aquí estamos de paso para ser trascendidos hacia otra cosa en un momento determinado. Si a esa persona le tocó ser lo que es su entera responsabilidad el que ya él esté viviendo desde la circunstancia que sea, bajo el rol que sea. Recordando también, Patricia, que somos seres humanos representando diversos roles en nuestra vida. Diversos roles en nuestra vida. La exclusión o el que excluyamos o que nos excluyan no se justifica. Es una circunstancia simplemente que ocurre para que tú asumas una responsabilidad ante un hecho o ante una circunstancia, que como digo puede resultar muy dolorosa, pero depende de ti convertir eso en sabiduría. Y como decía, las personas cuando hablan de justificación generalmente lo que quieren es justificar es el odio que sienten o el rechazo que sienten o la rabia que sienten, porque siento culpa el sentirme invadida de todas estas emociones por el otro. Entonces yo prefiero justificarlas. Y el trabajo no está allí, el trabajo está en primero reconocer y aceptar que estás brava, ¿vale? Reconoce y acepta que tú estás molesta, de que tú estás dolida, de que tú estás brava, eso. Brava ante una situación determinada. Deja de pelear contigo misma, empezando. Entonces, cuando dejamos de pelear con nosotros mismos y reconocemos que sí, yo siento rabia, yo me estoy haciendo responsable. Yo me estoy haciendo responsable y no trato de justificar ya una circunstancia que es lo suficientemente desfavorable. ¿Me explico? Entonces yo en un momento determinado lo que tengo es que reconocer, oye, vale, generalmente cuando nos ocurren cosas desfavorables con papá o con mamá, esa culpa de sentir rechazo, esa culpa de sentir rabia o esa culpa de sentir desamor incluso, nos hace sentir muy culpables. Nos hace sentir muy culpables porque está en el deber ser el que nosotros queramos o no a papá o a mamá. Yo debería de querer a mi mamá, yo debería de querer a mi papá. Y evidentemente es así, pero el amor es una emoción que surge de ti, que surge de ti, que surge de ti. O sea, no viene de allá para acá, sino de aquí para allá. Entonces, ¿qué está pasando en mí? Que yo no siento ese amor. Por supuesto, hay cosas, como te digo, hay circunstancias. Primero reconoce que no lo sientes.
Claro. y que no nos podemos obligar a sentir algo que no sentimos, empezando por ahí. Entonces, si yo acepto y reconozco que siento la emoción que siento, ya yo me estoy haciendo responsable y yo dejo de justificar. Así es. Es un trabajo hermoso, que a veces nos puede dejar como descolocados, ¿no? Porque es Ujú. desmontar todo un sistema de creencias, un sistema de responsabilidad en el afuera, porque no he asumido mi propia grandeza, mi propia identidad, ¿no? Correcto. Reconocer lo que significaría mirarme completa, eso que hablábamos hace ratico, Oraima, antes de conectarnos, eso de mí, no solamente en la parte emocional, sino también esas partes de mí que yo no quiero mirar. No Hay las quiero gente, mirar. yo he conocido personas y que no se pueden ni mirar al espejo, o Ujú. jamás se quitan tal cosa, o no sé, bueno, con Pero varios miembros de mi clan no se dejan ver las orejas, porque fíjate, nosotros somos Patricia, fíjate este ejercicio. A grandes. nadie nos gusta mirarnos por más de 2, 3 minutos al espejo. Tú te pones No, enfrente a un espejo tú te pones frente a un espejo tú y revisa cuánto tiempo tú logras de verdad mantener esa mirada con el espejo. Nos cuesta sí, mucho, nos cuesta mucho mantener una mirada hacia nosotros mismos por un momento determinado, porque a veces sí, aquello que podemos descubrir en el espejo no nos gusta, porque sí. va a estar condicionado posiblemente a una circunstancia, a una emoción que me pudiese estar invadiendo en ese momento. Ujú, Entonces yo no me, yo no, yo, entonces por eso te decía que yo no me, si yo no me estoy mirando, si yo no me estoy mirando, no me estoy reconociendo completa, yo no me estoy reconociendo todas las partes, incluso desfavorables de mi vida y de mi ser, porque soy un ser limitado que vino a este mundo a aprender y dejo de autocastigarme a mí misma por el sentir rechazo o por el sentir todas esas emociones desfavorables, entonces no seremos capaces de ser lo suficientemente compasivos a la hora de criticar, a la hora de juzgar, a la hora de excluir a alguien en excluir a nuestras vidas alguien. o de sentirnos rechazados por otros momentos determinados del gesto más sublime. Sí. Vamos a leer aquí, Oraima, que nos escriben. Respondida a mi inquietud, me resonó en mi situación, el amor nace de mí hacia el otro. Sí, eso estuvo bellísimo. El cambio tiene su Uh -huh. esencia en el darse cuenta de lo contrario. Nos quedamos ahí sin fuerza y poco disponibles para avanzar en la vida, dice Ligia. Merlín dice que interesantísimo. Totalmente. Ulises dice que está en Venezuela. Hoy me tocó honrar e incluir el internet para poder conectarme. Este, Dorsey dice, excelente exposición del tema, agradecida. Es una tarea, una gran tarea personal mirarnos a través de lo que me quiebra o sí, lo que me quiebra del otro. Y aquí dice Yamigas, cuando veo a mi madre con pensamientos escasos, pero en la realidad no lo es, y ella se insiste, y yo la dejo en su primer pensamiento, pero a la vez me da rabia esa actitud y me alejo. ¿Cómo entender que eso es lo tuyo y no es lo mío? Salió mamá fuerte. Disculpa, Patricia, ¿me pudiese repetir que se me fue como, se me distorsionó el La, audio un poco? la de la mamá, ¿verdad? Sí, sí, por Aquí favor. dice, cuando veo a mi madre con pensamientos escasos, pero en la realidad no lo es, y ella se insiste y yo la dejo en sus pensamientos, pero a la vez me da rabia esa actitud y me alejo. ¿Cómo entender que eso es lo tuyo y no es lo mío? Me imagino que es lo tuyo, es lo de su mamá, ¿no? Porque cuando ella vea la... ¿Estás ahí, Oraima? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Se me logró escuchar? No, No. Ok, yo decía
yo decía que cuando ya yo siento un sentimiento de rabia por los pensamientos limitados o pobres de mi mamá y decido alejarme, es porque eso limitado o pobre también forma parte de mí. Y entonces lo voy a convertir posiblemente. ¿Aló? Quedó imposiblemente, Oraima. Ajá, lo voy Lo a voy a convertir convertir. posiblemente en otra circunstancia, lo voy a convertir posiblemente en una circunstancia que se me seguirá repitiendo en mi vida con distintos personajes, porque yo rechazo, a lo mejor no es a mi mamá, lo que rechazo es la pobreza, lo que rechazo es la escasez, lo que rechazo es la ignorancia, lo que rechazo es una cantidad de cosas, entonces identificar bien qué es lo que yo estoy rechazando, porque entonces también rechazo la pobreza y la escasez o la ignorancia de alguien más, entonces se me van a seguir presentando todas esas clases de situaciones en mi vida, por aquello que no he sanado originalmente y que me lo está mostrando mi mamá en ese momento determinado. Entonces, ¿a quién estás rechazando? ¿A tu mamá o a la ignorancia o a la pobreza o a la limitación? ¿Qué es lo que verdaderamente estás rechazando? Ujú. Patricia, Todo lo tuyo es mío, dice José Gregorio. Todo lo tuyo es mío. Patricia. Eso aplica a las parejas también, José Gregorio. José Y todo lo Gregorio. mío es mío. Sí, sí, sí. Eso lo he escuchado bastante. Un lado es todo lo mío es mío y todo lo tuyo es mío. Sí, sí, correcto, sí, sí. Sí, sí, qué interesante. Patricia, Gilberto, tú tienes la mano levantada, Gilberto Álvarez. ¿Quieres hace decir algo? rato, hace rato, sí, porque no sé cómo escribir aquí en la pregunta. Ajá, Roraima, dime, Gilberto. ¿podrías profundizar un poquito? Hemos visto el tema como desde la proyección y el espejo, pero ¿podrías profundizar un poquito sobre la lealtad en la Ujú. exclusión y ver si la frase de una paciente, soy inocentemente excluida, aplica a lealtades? Sí, sí, generalmente todas esas lealtades lo hacemos desde el más grande amor y desde la inocencia, ¿sabes? En búsqueda de reparación, en búsqueda de reparación. Nosotros somos inconscientemente, y cuando yo soy inconscientemente leal a un tío alcohólico, a una abuela prostituta, por decirte algo, por amor, generalmente hacemos todo eso por amor, en búsqueda de ser visto, de ser reconocido, de ser incluido, de ser devuelto a nuestro sistema familiar. Entonces, sí, sí, Gilberto, sí. Gracias. Gracias a ti. Sí. Merlin dice, ¿que excluyo o a quién? Cuando no quiero que ni toquen a mi bebé, casi que ni la vean, para que no me la menosprecien. No me le Mi eche bebé mal de nació, ojo, no me le eche mal de sí, ojo. mi bebé nació con córneas opacas. Estamos a la espera del segundo trasplante. Todo salió bien en el primer trasplante. Bueno, mi vida, cuando tú estás actuando desde el miedo, cuando estás actuando desde el miedo, en este momento, por supuesto, lo estás haciendo por sobreprotección a tu hija que está de pronto en una circunstancia diferente, ¿no? Pero desde el miedo a evitar de que le pase algo, tú lo que vas a hacer es convertirte en un imán hacia esa circunstancia que tú mismo estás evitando que suceda. Porque no quiero que me la toquen, no quiero que me la miren, no quiero que me la vean, porque me le van a echar mal de ojo, porque le va a pasar algo, porque es que se me va a enfermar, porque, ¿sabes? Entonces, tú estás actuando desde el miedo. Y el miedo va a hacer que empieces a crear situaciones completamente desfavorables e incluso ver desde tu percepción empichacada por el miedo eh, situaciones que no te van a gustar y que te van a hacer sentir muy mal, que estén relacionadas con tu hija. Entonces, mi recomendación es bajarle un poquito el volumen a ese miedo profundo de
que por supuesto lo estás haciendo con la mayor intención de proteger a tu hija, bajarle un poquito el volumen a ese miedo que pudiese sentir, para evitar de que crees todas esas situaciones desfavorables que tú mismo estás evitando que ocurran. Ujú. Así es. Entonces, Moraima, cómo sobrevivimos a la exclusión? ¿Cómo hacemos para, antes de llegar a ese espacio del amor y la compasión, Ujú, cómo sobrevivimos? ¿Cómo llevamos para comenzar a dar esos primeros pasos, ¿no? Porque tal vez muchos, sobre todo los venezolanos, pero creo que todos los ciudadanos del mundo hemos tenido procesos como colectivos, ¿no? De exclusión. ujú, ujú. Eh, de hecho, los que estamos fuera del país, a veces sentimos esa sensación de que estamos desterrados y excluidos, ¿no? Sí, Porque sí, sí. somos estamos fuera de lo que significa nuestra tierra, ¿no? Y creo que muchas veces ha ocurrido eso, esas migraciones por guerras, por catástrofes, por política, por lo que sea. Ujú. Y bueno, como todos sabemos, somos seres humanos y en esa humanidad a veces nos perdemos, y, y vamos sintiendo, ¿no? Vamos sintiendo a veces cuando nos encontramos inclusive en un país, gracias a Dios que muchos estamos en España, pero a veces hay personas que migran a países que ni siquiera el idioma lo manejan bien, ¿no? Y de una u otra forma nos sentimos diferentes, ¿no? Ya Ujú, solamente estar aquí es una cultura diferente. ujú, El español y el madrileño aún más tienen formas de expresarse, de hablar diferentes, ¿no? Y aunque te den la mayor de las acogidas, bueno, uno siente en un momento determinado que está también como cucaracha en baile gallina, ¿no? Allí como viendo ver cómo es que comienzas ese proceso de adaptación. Pero creo que es tan humano, el trabajo de reconocerse. En primer lugar, a mí en lo personal me ayudó mucho comenzar a darme cuenta cuánto yo excluía antes de poder trabajar la propia herida mía de exclusión, ¿no? De ujú. sentirme excluida. De hecho, hemos nombrado la biodanza en 2 oportunidades y yo acabo de recordar que mi trabajo final de mi monografía de biodanza, trabajé sobre la exclusión, Ujú. tema que a mí me ha acompañado, seguro como a muchos de nosotros, pero sé que a ti te ha acompañado también Sí, durante completamente. mucho tiempo, ¿no? Ujú, Y a mí, en mi propio trabajo personal, a mí me ayudó muchísimo la biodanza, pero lo que más me ayudó fue esa sensación de primero darme cuenta cómo yo excluyo al otro, para luego poder darme cuenta de las formas de exclusión que, bueno, a mí me encanta llamarlas sutiles, ¿no? ujú, Pero claro, ahora como ya yo no tengo colitas y ya yo soy un ser responsable, pues también veo que para qué me llevaron allá, para qué me llevó esta situación, qué me toca a mí mirar, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo sobrevivimos en este mundo tan rápido, tan convulsionado y en este momento hay que decirlo, tan caótico? ¿Cuáles serían esos primeros pasos, Oraima, que tú nos pudieras regalar para comenzar a transitar? Aquí casi, yo diría que casi el 95% de los que estamos hoy aquí somos venezolanos, nacimos en Venezuela. Y si ujú. no nacimos en Venezuela, estamos muy vinculados con Venezuela. Y bueno, nosotros muchos tenemos esa sensación de querer a veces que todo cambie al ritmo que yo quiero que cambie y que ya, bueno, poder pulverizar, fulminar a quien tenga que fulminar y pulverizar
para que todo llegue a como yo quiero que llegue. Entonces, ¿cuáles serían para ti esos primeros pasos, esos primeros movimientos, este, para sobrevivir y volver Fíjate, y sí, volver a vivir la sí. inclusión? Fíjate, Patricia, que como excluida te lo digo, yo digo que uno de los grandes pasos que me hizo en un principio superar esta sensación de exclusión en mi propia vida fue el saber desde qué rol yo estaba ejerciendo ese dolor. Y cuando yo empecé a abandonar el papel de víctima dentro de las circunstancias desfavorables que yo pudiese en ese momento estar atravesando, yo comencé entonces a asumir responsabilidad eh, de hacer de mi vida algo completamente diferente, entendiendo de que Dios nos coloca a veces en situaciones y en circunstancias porque Él tiene por encima de nosotros un plan mayor Mm, y que las cosas a veces en nuestra vida no suceden como nosotros queremos que sucedan. Y que si nosotros en algún momento estamos atravesando o estamos mudados a otro país o estamos viviendo una circunstancia desfavorable, entender de que todo lo que nos está ocurriendo es perfecto, aun cuando yo no lo entienda. Y mm, que por encima de nosotros hay algo que nos contiene, hay algo definitivamente que nos contiene desde el más grande amor para llevarnos a hacer de esa circunstancia que nos pudiésemos estar viviendo en un momento determinado, convertirla en una oportunidad. Pero eso va a depender mucho, como decía, desde qué rol estoy ejerciendo eso transgeneracionalmente. ¿Quién es el que tiene el dominio de mi vida? Mi niño interno que sufre y que sigue sufriendo esa circunstancia dolorosa y que sigue dominando mis emociones, la adulta que se hace responsable ante ciertas situaciones o el padre que desearía que las cosas fueran como deben de ser. Entonces, cuando actuamos desde el adulto responsable, entendiendo de que eso es perfecto para mí, aunque yo no lo entienda, y que yo no soy las emociones o las situaciones desfavorables que me ocurren, porque yo no soy nada de eso. mm, Yo no soy esas circunstancias desfavorables ni tampoco esas emociones que me abordan. Yo soy un ser humano que a veces me dejo llevar por esas emociones y a veces me dejo abatir por esas circunstancias desfavorables, pero soy mucho más que eso. Reconocer la grandiosidad que hay en mí y entender de que yo estoy conectada con algo superior que tiene un propósito divino para mí es el poder manejar cualquier situación que nosotros pudiésemos estar manejando y entender que esto también va a pasar. Esto en algún momento también va a pasar y va a depender de ti y de la postura que tú asumas ante tu vida, convertir esa circunstancia en un motivo para seguir sufriendo o para seguir lamentándome o para no asumir responsabilidad, que como digo también es válido, o convertir esa circunstancia en una oportunidad de atreverte a definitivamente hacer cosas diferentes en tu vida. ¿Qué vamos a hacer con las emociones? Sentirlas, ujú, abrazarlas, incluirlas, entender que están ahí para que nosotros las manifestemos de la forma que sean. Pero eso no te da derecho de agredir, eso no te da derecho de maltratar, eso no te da derecho de empujar o de rechazar a nadie. Yo me puedo sentir triste, yo me puedo sentir abatida, yo me puedo sentir rabiosa, yo me puedo sentir muchas cosas en mi vida porque estoy viviendo en un país que de pronto no quiero. Entonces, aprender a aceptar que ese país, por alguna razón, te tiene ahí. Por alguna razón, tú estás viviendo en ese país y tú tienes un propósito en ese país. Depende de ti el que honres esa circunstancia y el que honres ese país que te ha dado cabida, ¿sabes? Y que honres ese espacio que te está dando la bienvenida. Porque si yo sufro, acuérdense de algo, si yo sufro, yo me estoy manejando desde el miedo, yo no estoy amando. El mm, amor y el miedo no son compatibles. Si yo me mantengo en el sufrimiento, yo no estoy amando. Entonces yo no puedo decir que amo a alguien o que amo ciertas circunstancias o que amo este país o que amo o que soy un ser amoroso cuando yo constantemente estoy sufriendo. No, porque si yo estoy sufriendo, yo estoy actuando desde el amor, desde el pensamiento. Pero si yo estoy actuando desde el amor, del amor que soy como ser humano,
entonces aprendo a amarte sin sufrimiento. Así es. No pueden estar en la misma habitación. No pueden estar en la misma habitación. Entonces, cuando las personas tendemos, porque es que eso es un patrón también repetitivo de nuestras creencias, Patricia. Amamos al Sí. otro, amamos al otro a través del sufrimiento. Y tú nada más escuchas los boleros del año de la pera y te das cuenta de que todos son para cortarnos las venas y me muero por ti y toda la cosa. O sea, y la gente sufre por amor desde que nació. Sí. La gente sufre por amor desde que nació. Entonces, Sí. se nos ha hecho creer que el amor es sufrimiento y que mientras más sufra por ti es porque más te quiero. No, no, Sí. señor. Si yo estoy sufriendo por ti es porque no te quiero. Si yo estoy sufriendo por ti en un momento determinado o estoy sufriendo por una circunstancia, yo no estoy amando. Yo no estoy Ujú. amando. Yo en ese momento que estoy sufriendo, yo no estoy amando. Entonces, recordar cuándo estamos amando y cuándo no. Es importante hacernos conscientes cuándo verdaderamente estoy amando y cuándo no, reconociendo, por supuesto, que somos humanos y que tenemos todo el derecho de sufrir, de lamentarnos y de quejarnos y de reprochar y de sentirnos no pertenecientes, por ejemplo, en este caso, con este tema que en Venezuela, que bueno, nadie quisiera a lo mejor que Maduro fuera el presidente o qué sé yo, ¿sabes? Pero si yo sigo sufriendo esas circunstancias, yo no estoy convirtiendo esta circunstancia en otro nivel de conciencia, porque yo estoy sufriendo y me estoy manejando desde el miedo, y desde el miedo no hay solución. Desde el miedo no hay solución. Entonces, desde el amor que puedo sentir, en un momento determinado es que se pueden aportar las soluciones. Es que se pueden aportar las soluciones sin rechazar absolutamente nada de mí. Ujú. Sin rechazar absolutamente nada de mí. Porque otro es el tema que a veces, no sé si te pasa, que, bueno, como somos seres espirituales, como somos seres al servicio de los demás, uno no sufre, uno no padece, uno no piensa, uno no le pasa malos ratos, uno no se molesta, Uno se puede poner bravo. uno no se puede poner bravo, nada de eso. No, para nada, para nada. Sí. Tenemos la capacidad de salirnos de nuestro eje, porque somos seres ilimitados, conectados con algo superior a nosotros, que es el que decide en un momento determinado. Pero no es la cantidad de veces que somos capaces de salirnos de nuestro centro porque en un momento nos invadió la emoción. Es la capacidad que tenemos de volver hacia adentro cada vez que queramos. No está en la capacidad que nos salimos y que de pronto en un momento determinado me sentí afectada. No, es en la capacidad que tú tienes de volver a ti nuevamente. Sí. Sí, lo que llamamos en el trabajo que hacemos desde el trauma, volver a nuestro espacio de regulación, ¿no? No es que no salgas de él, es Claro, cómo usas los recursos para autorregularte, corregular al otro en ese espacio sagrado que, bueno, que tenemos que cada vez hacerlo más alto. Y efectivamente, cuando yo eh, estoy siendo objeto de esa histórica que es la exclusión, entonces yo por supuesto salgo de mi zona de regulación y siento inmediatamente emociones que no son sino emociones infantiles, ¿no? Las emociones que están allí guardadas para decirme, te la volvieron a claro. hacer. Por supuesto, porque es el niño el que sufre. Nosotros generalmente como adultos nosotros asumimos y buscamos y aportamos a la solución, porque los seres humanos básicamente estamos en supervivencia, como decíamos al principio, ¿sabes? Pero entonces cuando yo desde mis emociones exacerbadas me mantengo permanentemente en la queja, en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, en todas esas emociones que pudiésemos estar sintiendo en este momento, pues yo no estoy actuando desde el adulto, es el niño el que está actuando desde esa postura que nos toca nuestras fibras, eso que forma parte de nuestras memorias. Sí, hay un tema interesantísimo que ojalá lo podamos hablar en otra oportunidad, Oraima, que es el tema de la culpa. Luego de que Oh, sí. yo a veces tengo episodios de rabia, de dolor, de todas esas emociones que son tan excluidas de la sociedad, ¿no? Ujú, ujú. Eh, que son a veces instintivas,
pues luego entonces viene un proceso de culparme, de flagelarme, de sentirme mal, de enfermarme inclusive, bueno, porque en un momento determinado yo pude sacar una parte instintiva de mí, ¿no? Volver, de hecho, creo que un trabajo interesante que tendríamos que hacer todos, además de reconocer nuestras emociones, es reconocer también que nosotros somos seres racionales e instintivos. O sea, Por nosotros supuesto, somos racionales, pero también somos seres instintivos. por Y en supuesto. consecuencia de ello, también hay que reconocer e incluir toda esa riqueza que trabaja para nosotros, porque al final todo trabaja para nosotros. Cuando yo Ujú. me siento mal, rabiosa o puedo identificar la emoción, inmediatamente esa emoción yo la coloco en mis recursos. Y si Ujú. la coloco en mis recursos, trabaja para mí. Pero Por hay que tener supuesto que sí. la valentía de Pero, decir qué está pasando conmigo ahora. ¿qué Ujú. está pasando conmigo ahora? Cuando yo digo qué está pasando conmigo ahora, era lo que yo comentaba hace rato, Pati, que cuando yo digo simplemente, ya va, ¿qué me está pasando? Y me hago la pregunta y me hago consciente de la emoción que en ese momento me está invadiendo, ya yo estoy en control de la situación. Así es. Yo no me estoy dejando llevar por el arrebato o el impulso, en donde, Ujú. en donde posiblemente yo pueda no solamente agredir al otro, porque cuando yo siento rabia, cuando me dejo llevar por mi tristeza, me dejo llevar por mi dolor, no es solamente al otro al que yo estoy afectando, yo me estoy descuidando a mí misma, yo me estoy descuidando a Claro, mí misma, claro. yo no me estoy queriendo en ese momento a mí misma. Cuando yo estoy arrebatada por mis emociones, yo no me estoy cuidando ni me estoy queriendo a mí Claro, le misma. entrego el poder al otro. Exactamente. Ujú. Así es. Súper interesante esto. Aquí hay varios mensajes. Y la culpa es un gran cercenador del alma, Patricia. La culpa es Bueno, un Sandra. sentimiento que de verdad sería buenísimo trabajar ese tema porque es que la culpa es un gran cercenador de nuestra alma. Sí, es lo más dramático que hay, es lo más dramático que puede sentir un ser humano porque incapacita, inmoviliza y te lleva a la muerte, Sí, definitivamente. seguro, seguro. Sí, vamos a leer un poquito aquí, Oraima, ya para ir este, cerrando. Aquí dice Ninoska, gracias, este es mi trabajo actual, reconocer las herramientas adquiridas para usarlas adecuadamente en las circunstancias que se me presentan. Gracias, Ninoska. Ahí vamos. Gracias, gracias. José Gregorio dice, siempre tenemos la posibilidad de volver a elegir. Así es. Gracias, Me José encantó lo que Gregorio. dijiste. Gracias, 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 dice Sandra. Ligia dice, me gusta decir, abraza lo que hay y tu vida cambiará. Ay, si esos boleros son pavosísimos, dice Ligia, pero mira, menos que estés bailando allí, tú sabes. Sí, sí, sí. Y bueno, Ligia, que es Ligia y yo estudiamos juntas biodanza allá en Margarita, dice, la biodanza es maravillosa, definitivamente, la biodanza es maravillosa. Y Boris dice Sí, otra sí lo es. preguntita, yo por ejemplo en Venezuela me siento excluida o autoexcluida, porque no quiero hacer Ujú. lo que hace el colectivo. Ejemplo, hacer cola para gasolina. Me niego y me siento distinta a este pueblo que se arrodilla y soporta todo. Ujú. Eso no eso se llama preservación, eso no es exclusión, eso es preservación. El que tú no te quieras someter a ese sufrimiento, a ese sacrificio o a esa circunstancia desfavorable, estás en tu derecho de decir no quiero, estás en tu derecho de preservar tu emoción y decir no lo quiero hacer. Eso no es exclusión, eso es que te estás preservando, que te estás cuidando y prefieres negarte a vivir esas circunstancias desfavorables y eso también es cuidarse, eso es muy válido. Ujú. Bueno, y aportando un poquito, tal vez quitarle la frase a ese pueblo que se arrodilla, porque si tú tienes el mismo derecho de no hacerlo como el otro de hacerlo, y veremos qué pasa, ¿no? Sí, sí, así es, así Ujú. es. Si yo dejo de ver a mi pueblo como un pueblo que sufre, que maltratado, que evidentemente sí, hay cosas que están surgiendo, pero nosotros no somos las circunstancias que nos están definiendo en este momento.
Nosotros somos un pueblo aguerrido, nosotros somos un pueblo con toda la capacidad del mundo, que estoy segura que vamos a salir en un momento determinado de esta situación desfavorable, porque nosotros no somos la circunstancia que nos está invadiendo. Así es. Y bueno, así mismo es. Bueno, creo que, bueno, gracias a las dos, dice por aquí, Elena dice, este tema de hoy ha sido muy constructivo. Gracias, Patricia, por la invitación. Elena, siempre eres bienvenida. Ambas moderadoras son excelentes. Abrazos. Gracias, Elena. Gracias. Beatriz dice, Beatriz, gracias a las dos por aportar tanto y recordarnos todo lo que tenemos dormido. Son un regalo, dice, gracias por la charla, dice Merlín. Me gustó esa frase de la culpa, dice Vanesita. Ligia dice, Tan bello, gracias. jajaja. Ana dice, la culpa castra toda posibilidad de vida. Sí, la culpa. Ese es un tema extraordinario Sí, y que seguro que seguramente sí. nos podemos dar la oportunidad, ¿verdad, Braima, de tratarlo? Seguro. Seguro podemos tratarlo más ampliamente e incluso dar Sí, herramientas para trabajar esa sensación. sí. Este tema de hoy ha sido muy constructivo. Gracias por la invitación. Rubén dice, mil gracias por comprometernos. Lindo tema, dice Ligia. Felicitaciones a Alma Raíces por abrir esos espacios de transformación. Mayra Sotín desde Anzoátegui dice, gracias mujeres. Gracias Y a José ustedes. Gregorio dice, excelente el encuentro de hoy. Saludos a las dos. Bueno, Oraima, Gracias. Mi amor, este, que se repita, que se repita. Gracias a todos ustedes de verdad por coincidir conmigo el día de hoy. Para mí ha sido un placer el poder servirles de alguna forma. Patricia, un placer, mi vida, un placer de verdad y un sí, honor. Te honro y te bendigo y muy agradecida por haberte dicho que sí, por haberte dicho que sí así es. y siempre te voy a decir que sí, porque yo tengo un lema. Yo siempre cuando las personas digo, usted dígale que sí, después verá. Bueno, las grandes cosas que a mí me han pasado en el mundo de las constelaciones ha sido desde ese sí que no, bueno, José Gregorio y yo tenemos una historia maravillosa en eso porque yo conocí a José Gregorio así de lejito y un día lo llamé y le dije, José Gregorio, ¿tú no quieres dar un módulo allá en Alma Raíces? Sí, y José Gregorio, ¿por qué tú me dijiste a mí? Yo, no lo sé. Y de Es ahí que es hemos hecho así. una Dígale, gran amistad, un gran eh, eh, maestro. tan bello, José Gregorio, mucho gusto. Gracias, igual. Mira, lo que pasa es que ahí Patricia se acostumbró a pedir y yo sabe que yo no le digo que no, que todo es sí. Y Así Sí, ahora que, te voy a llamar porque te tengo una propuesta bien chévere por ahí, una cosa que tengo en la cabeza. Y así me pasó contigo, Raima, porque yo te sigo, tú me sigues, no nos sí, conocemos, yo sí, sé que tú eres prima de de María MM, Mercedes. sí, y ella siempre habla de ti siempre. Y bueno, un día dije, dile a Raima para hacer un tema de la exclusión, y aquí estamos, y bueno, ya Seguro, estamos mi comprometidas vida. para hacer el de la culpa. Seguro que sí, mi Vamos vida. a hacer uno Seguro que bien, sí. bien chévere, bien interesante que deje allí porque necesitamos manejar la culpa, necesitamos dejar el drama a un lado y necesitamos vivir. Vivir es urgente. Ay, mira, Oraima, por favor, vuelve pronto. Ah, Carmen Yumara, Ay, gracias. esa es estudiante de Alma Raíces. Bueno, Braima, agradecidísima de tu sí, agradecidísima Gracias, de mi este amor, gracias. espacio. De verdad Gracias a que ustedes, de verdad que sí, honrada lo disfruté de este trabajo. muchísimo. Sí, de verdad que sí. Y bueno, gracias a todos ustedes que se conectaron desde muchas partes del mundo, de Chile, Argentina, España, Venezuela, nuestra amada Venezuela, eh, y que bueno, siempre están allí en este espacio de encuentro, que cada vez va teniendo mucha más amplitud en lo que significa la mirada completa que necesitamos darle a la vida para continuar en ella, en gratitud con ella también. Por Todos supuesto. pertenecen, todo pertenece, el trabajo comienza en mí y termina en mí. Gracias, Joraima, por este Gracias a espacio. ustedes, gracias a Gracias. ustedes. Y de verdad que nos vemos pronto, pronto, prontico. Gracias a todos. Gracias, Y namaste Gracias, para todos. Patricia. Gracias, Oraima. Gracias, sí, un abrazo para todos, Buenísimo, namaste. buenísimo todo. qué Gracias, bueno, qué Chao, gracias. bueno, qué bueno Muchas chao. oírlo. gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Joraima, de verdad que Gracias muchísimas a ti, Patricia. Un abrazo, mi amor. Estamos a la orden.
Gracias, mi amor.